Ahí está. Bueno, ahí está grabando. Retomo esta idea, ¿no? Del amor como construcción simbólica, decimos entonces, ¿no? El amor no como un objeto único, como digo, unívoco, unidireccional, neutral, absoluto, que tiene un solo significado, que es algo esencial, autónomo, alejado, supremo, ¿no? Como esta idea que decíamos hace un ratito del amor como una entidad suprema, sino como al fin y al cabo una construcción simbólica de nosotros como seres culturales, como seres simbólicos, como animales simbólicos, que en nuestro contacto, en nuestros intercambios, en nuestra terrenalidad, como decíamos, en nuestra vida cotidiana, creamos este tipo de conceptos como el amor. El amor no deja de ser, en este sentido, una construcción cultural, una construcción simbólica. Por eso hablamos de historias, porque lo creamos a partir de las historias que contamos y que nos cuentan y que reproducimos y perpetuamos a partir de eso. Como dice Cari acá también en el chat, ¿no? Las historias que imaginamos en la vida real más que las que vivimos realmente, ¿no? También cómo las recordamos, cómo distorsionamos tal vez esos recuerdos, esos fragmentos de momentos, eh, que los volvemos a reconstruir en nuestras mentes, lógicamente, y eso es lo que después se expone en las películas, en las historias, ¿no? Como veníamos diciendo. Eh, digo, podrá ir variando, obviamente, no deja de ser una construcción subjetiva personal. Las interpretaciones podrán ir variando en torno a qué es el amor, en torno a la noción del amor, ¿no? Algunos dirán que es ciencia pura, por ejemplo, que el amor tiene su lado científico, su lado medible, comprobable, ¿no? Mensurable, biológico, ¿no? Tal vez regido por una concepción más biológica del amor. Otros dirán que es algo que está más allá de lo físico, de lo biológico, de nosotros como seres humanos, ¿no? Algo que es metafísico, más abstracto, como veníamos diciendo, ¿no? Que va más allá de la racionalidad humana, de la racionalidad instrumental, determinista, moderna, humana. Y otros, como me interesa un poco más transmitir a mí, diríamos que el amor se construye a partir de su concepción más artística, ¿no? Una concepción artística del amor que se ofrece en las películas, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del cine, deberíamos atenernos a esta posible lectura, por eso estamos acá, ¿no? De que el amor es, una vez más, estas historias que nos cuentan y que contamos, y que a través de esas historias luego vamos entendiendo que hay géneros, que hay estilos, que hay categorías, ¿no? Que hay dispositivos previos, como decía, que hay estructuras previas en las que nos vamos encuadrando, como citaba el caso de Disney, ¿no? Que nos enseñó hacia mediados del siglo XX que a la princesa siempre termina con el príncipe azul. Lógicamente, nuestra determinación, nuestra decisión final se va a regir por las historias con las que nos sintamos representados, identificados, las que tomemos nosotros para conformar nuestra propia subjetividad a propósito del amor, a propósito de esta idea conceptual del amor. Pero al fin y al cabo el amor es una construcción simbólica y por eso literatura, y por eso historias, ¿no? En este sentido. El amor como construcción simbólica. A mí me parece una de las interpretaciones más válidas tal vez o más fáciles de reconocer en nosotros como seres humanos que habitamos este mundo y que tenemos que poder reconocer y de alguna manera, en cierta, asumiendo cierto rol pedagógico, ¿no? Poder enseñarle al otro, poder enseñarle al prójimo qué es el amor, poder transmitirle una idea del amor, ¿no? Yo ponía acá en la placa, creo que es en la próxima, esta idea, ¿no? Nace un bebé fruto del refulgente amor de una pareja recién casada. Esa historia, breve pero poderosa en términos dramáticos y simbólicos, al fin y al cabo, en términos sociales, debe ser contada para que el público pueda asistir a esos eventos y entender qué es el amor, pueda ver esas historias a través del cine, por ejemplo, a través de las manifestaciones y las expresiones artísticas. Luego, lógicamente, van a surgir los interrogantes, porque vivimos en un marco que está, un marco cultural, sociocultural, como digo, fluctuante, mutante, en constante cambio y transformación. Surgen inevitablemente los interrogantes, como digo acá en la placa, posmodernos, ¿no? Contemporáneos, de disrupción, podríamos decir, de ruptura. Ok, para que haya amor, tiene que haber entonces un casamiento, ¿no? Un dispositivo previo que lo que hace es eso, consolidar la unión legal de dos personas que se aman
tiene que haber un matrimonio, tiene que haber una consolidación de ese vínculo en términos legales y sociales, tiene que haber una reproducción, sí o sí, en términos de que, bueno, nace un bebé fruto de ese amor, y por lo tanto, para que haya amor, para que se consolide y se termine de complementar esa idea de amor, es indispensable que esté esa reproducción final, en términos biológicos de tener un bebé. Ahí, por lo tanto, van a aparecer los interrogantes, van a aparecer nuevos interrogantes, como los que plantea aquí Kieślowski, ¿no? Hay que explorar esas otras aristas del amor, de bueno, ok, ¿hay amor sin matrimonio y sin reproducción? ¿Hay amor sin potencialidad de reproducción humana, que es al fin y al cabo lo que hacemos en términos biológicos, siendo eso, ¿no? Especies que habitan este mundo. Esos son creo yo, los planteamientos que tenemos que hacernos nosotros. Y cómo entender también de pronto, como decía, en esta concepción del amor como construcción simbólica, como construcción cultural, que al fin y al cabo no deja de ser un proceso de autoconvencimiento, ¿no? De nuestra propia ambición humana, como decía, de construir un dispositivo previo en el cual poder nosotros resguardar, ¿no? y catalogar nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Al fin y al cabo, detrás de eso está nuestro propio egoísmo, nuestro propio protonarcisismo primario en términos psicoanalíticos y freudianos, como veníamos diciendo, ¿no? Con el que nacemos y con el que, y aunque no lo decíamos fervientemente, nunca nos vamos a poder despojar del todo. Es algo propio de nuestro carácter humano creernos siempre más importante, por ejemplo, que el resto de las especies. Entonces, no nos vamos a asumir como, como dice Nietzsche en el pasaje de animales simbólicos del Zaratustra, como animales en celo, ¿no? Como animales en celo. Vamos a querer construir esa idea simbólica del amor para decir que en realidad somos más que eso, ¿no? Somos más que animales en celo, que lo único que buscan es esta atracción física por ser seres de la misma especie, generar un intercambio de flujos y ya, ¿no? Con potencialidad de reproducción y ya. Acá entra en juego precisamente esta distinción humana del reino animal en términos de que, bueno, somos animales simbólicos, somos animales que piensan, que crean imaginarios simbólicos. Somos seres humanos creativos que crean historias en torno a la idea del amor y que ahí se constituye, podríamos decir, y se legitima la idea del amor, en esos imaginarios simbólicos que creamos en torno al mismo. Todo esto si estamos de acuerdo en comprender que el amor no deja de ser un invento de la cultura y que no existe más allá de la cultura. Lógicamente hay otro tipo de acepciones que vamos a ver ahora, que son las que van a estar más regidas al planteamiento, al posicionamiento del propio Tomek, ¿no? Que es al fin y al cabo el protagonista de esta historia. Ah, me está avisando Leandro que se me fue la cámara. A ver, perdón, debo haber apretado mal. Digo, muchas veces también cierro con esta idea, ¿no? La construcción simbólica, como decía, de imaginarios colectivos que giran en torno a la idea del amor, son inmorales. Estos dispositivos previos, estas estructuras condicionantes desde las cuales nos acobijamos y nos resguardamos nosotros para poder encasillarnos ahí, son inmorales. Se nos dice que el amor es posesión, perdón, ¿no? Se nos dice que el amor es ambición. Perdón, lo había apagado yo la cámara. Ahí estoy de vuelta. Se nos dice que el amor es ambición, que es poseer al otro en términos estrictamente posesivos, que el amor es espiar al otro, es voyeurismo, es vigilancia, ¿no? Se nos dice que el amor también es eso, que es sexo como consolidación del vínculo afectivo. Son dispositivos previos que giran en torno a la idea del amor y que se construyen, obviamente, a partir de historias, de relatos y de correlatos, de textos y de contextos, y que muchas veces están regidas por códigos que desde, como decíamos, desde los mandamientos morales que rigen implícitamente la sociedad, pueden ser condenables, reprobables, inmorales, como la serie de actos que lleva a cabo Tomek, ¿no? El problema, y creo que en eso gira en torno a lo que plantea Kieślowski en su personaje, en la construcción de este personaje de Tomek, es cuando él actúa y se ve motivado y se ve regido, ¿no? y llevado a actuar por una idea más suprema del amor, por una idea del amor que está más allá de la construcción, como decíamos, simbólica, cultural, literaria, ¿no? Como decía recién,
del amor. Cuando el amor es algo que nos lleva a actuar desde una entidad suprema, desde una entidad suprasensible. Quiero hacer una pausa para leer lo que están comentando acá en el chat. Rami decía, tal vez ciertas comedias románticas perpetúan una construcción del amor predominante y otro cine cuestiona esos parámetros, ¿no? Lógicamente va a haber contraposiciones entre diferentes tipos, diferentes estilos, ¿no? Diferentes rasgos estilísticos que son al fin y al cabo maneras de abordar ciertos temas, ciertos ejes temáticos nodales, ¿no? Troncales de la sociedad, de la vida en sociedad. Lógicamente hay diferencias que van a estar regidas no solo por decisiones autorales, no solo por decisiones de la figura autoral, que puede ser un director, un guionista, o una directora, una guionista, sino también por rasgos de estilos que tienen que ver con el contexto de época, ¿no? En determinada época el amor se entiende de tal manera, por lo tanto hay que entrar dentro de esos parámetros, ¿no? Dentro de esos límites, de esas delimitaciones del amor, para poder asegurarse a un público que entienda esa película, que entienda esa historia que nos está contando, por ejemplo, ¿no? El vínculo heterosexual. Digo, en las películas, la gran cantidad de las historias tenía que ser la relación de amor entre un hombre y una mujer, porque si no, el público le iba a estar prestando atención a otra cosa y no a esa historia que se está contando en términos narrativos, que es una historia de amor. Obviamente, muchas de estas cosas se han repensado, se han desarticulado, ¿no? Se plantean de otra manera y obviamente eso se vincula con esto que dice Rami, de, bueno, un cine que cuestiona esos parámetros, que trabaja y que aborda otras maneras de concebir el amor, ¿no? Tato dice, claro, Rami, las comedias románticas ponen en primer plano el enamoramiento y no el amor en sí mismo. Y en relación a esto, perdón, pero voy a volver a una frase porque me hizo pensar esta acotación que hace acá Tato. Había notado, no está en la placa, pero un autor, terapeuta, me parece, o psicólogo, psicoanalista, que se llama Miguel Spivakov, él dice precisamente una cita, lo copié de una entrevista que hace en una de sus manifestaciones públicas. Dice, el enamoramiento, define el psiquiatra, perdón, es una atracción inicialmente irresistible, cuya intensidad declina con el tiempo, ¿no? Se va deshilachando, se va disolviendo con el paso del tiempo. El amor, por el contrario, puede ir creciendo con el paso de los años e implica un tipo diferente de vínculo que incluye crisis, alejamientos, distanciamientos, nuevos acercamientos, a pesar de los cuales los protagonistas vuelven a elegirse, ¿no? Lo traía a colación por esta intervención que hace Tato, porque está interesante la distinción entre el hecho del enamoramiento, que lo podríamos vincular con esta primera idea inicial que planteaba Zizek del amor como acto violento, disruptivo, que llega para generar un resquebrajamiento de nuestro orden cotidiano, eh, el enamoramiento y el amor como concepto que se va construyendo con el paso del tiempo, que va creciendo y que no se va disolviendo como si el enamoramiento, ¿no? Esa fuerza dramática del enamoramiento. Qué interesante, digo, esta distinción. Perdón, vuelvo al chat. A ver si había algo antes. Silvina dice, el amor cortés, por ejemplo, es algo que ha interrogado a la idea de una forma de amor, totalmente. Fabián dice, hay una construcción cultural del amor como heteronormativo, ¿no? Etcétera, que se constituye en norma totalmente, y como decía, ¿no? Reproducido y perpetuado y legitimado por el cine, por ejemplo, por las historias que se nos cuentan desde el cine, u otro tipo de manifestaciones artísticas, pero que al fin y al cabo lo que hace el arte es, como decía al principio, exteriorizar, es ese medio que exterioriza y que explicita lo que nos pasa a nosotros internamente. Entonces busca el reconocimiento por parte del público. La audiencia tiene que reconocer lo que sucede en esa película como algo propio de su propia experiencia, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Tengo que poder identificar lo que sucede en esa película para que sea verosímil, realista, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la construcción de verosimilitud en términos narrativos, en términos cinematográficos. Entonces, durante mucho tiempo, esa norma, ¿no? Esa constitución heteronormativa en los vínculos afectivos de las historias protagónicas
de las películas tenía que ser reconocible por el público y era esa la norma, esa la norma identificable y reconocible por parte del público. No podía correrse de eso, porque si no, no iba a ser efectivo el mensaje de la película al fin y al cabo. Cari dice, sí, Tato, así me parece también. Y Disney, dice Cari, se casan y son felices para siempre. Sí, esta idea de, ¿no? de la perdurabilidad del amor a través del tiempo. Nunca muestran las primeras peleas, hijos, etcétera. Las crisis son obviadas por completo. Silvina dice, Freud describe la diferencia entre amor y enamoramiento en Introducción al Narcisismo, 1914. Es muy interesante para pensarlo. Gracias por la referencia. Está para leer, tenemos tarea. Tato hace una pregunta, creo que la habías hecho previamente, dice, medio descolgada. ¿Quién es Barsis, ese personaje que está en la mayoría de los episodios? El autor, Dios, la conciencia, nosotros. ¿Qué nos quiere decir el director? Bueno, totalmente. Una de las primeras reflexiones que nos quedan cuando terminamos de ver cada uno de los capítulos. Siempre está este personaje que se repite, ¿no? Interpretado por el mismo actor. Que bueno, en algunos sitios web donde analizan el decálogo y el propio Zizek se lo llama como el ángel del destino, ¿no? Se refieren a él como el ángel del destino. Que yo creo que la manera, tal vez la manera más sencilla de abordarlo y de explicarse la función de este personaje es entender que es la representación implícita, ¿no? de nosotros como espectadores, ¿no? Como testigos de alguna manera de todas esas crisis y esos vaivenes que van teniendo los personajes, que tienen que ir atravesando los personajes. De alguna manera, ese es un personaje que no va a intervenir, no va a cambiar el orden de los acontecimientos en términos dramáticos, porque no influye en las acciones que van tomando los personajes, que van llevando a cabo los personajes protagonistas, pero sí está permanentemente mirando, ¿no? E introduciendo cierto clima de misterio, de suspenso, de tensión dramática, que sirve desde luego en términos narrativos, porque está agregando un personaje que vigila, en este caso también está reforzando la idea de la vigilancia, del voyeurismo, pero al fin y al cabo creo yo que la mejor manera de entenderlo es como la inclusión, la introducción implícita del espectador dentro de esa obra, ¿no? Y por lo tanto del propio Kieslowski. Estamos viendo todo lo que hacen los personajes, como asumiendo cierta actitud, como decía al principio, superyoica, ¿no? En términos también psicoanalíticos, ¿no? Estamos como ahí sojuzgando los comportamientos morales de esos personajes, ¿no? En términos de ética y de moral, que bueno, ya estuvimos hablando. Estamos como de alguna manera juzgando los hechos que llevan a cabo los personajes, de manera silenciosa, porque como digo, ese personaje en ningún momento interviene. Pero funciona, creo yo, como el nexo, como el puente, como la invitación indirecta e implícita por parte de Kieslowski al espectador, a decirle, seguí pensando estos temas, seguí pensando este cuestionamiento al fin y al cabo de los códigos morales cuando termine la película, ¿no? Porque vos estabas ahí, porque esto te incumbe a vos como espectador, porque esto nos incumbe a nosotros como sociedad, porque inevitablemente estamos inscriptos en este tipo de problemáticas que atraviesan los personajes. No nos son ajenas a nosotros, ¿no? Creo que ahí podemos entender un poco la función dramática, si se quiere, de este personaje, que es súper interesante. Se repite creo que en casi todos los episodios, salvo 2 o 3. O ni siquiera, perdón, no me acuerdo, tal vez aparece siempre. Ahora vuelvo a leer lo del chat. Me interesaba avanzar un poquito más acá con la presentación. Como contraposición, insisto, ya venimos diciendo esto, ¿no? Pero para darle un poco más un sentido, si se quiere, vinculándolo, que es al fin y al cabo lo que estamos haciendo permanentemente, vincularlo con lecturas y contextos previos para que nos sirvan como reflexión en prospectiva, ¿no? Para seguir pensando a futuro estos conceptos que giran en torno al amor. En este caso yo decidí agarrarme de la concepción del dualista de Platón, ¿no? Del mundo de las ideas, de este mundo suprasensible, del mundo de las matrices, ¿no? Y del mundo aparente, del mundo superficial, del mundo terrenal, que es la copia de aquel mundo de las ideas, que es al fin y al cabo el que habitamos, ¿no? Basta ver Matrix o el show de Truman, me acordaba el otro día, películas que de alguna manera proyectan este tipo de reflexiones de que vivimos, estamos inmersos y presos de alguna manera en un mundo virtual, en un mundo falso, ¿no? Y que bueno, para acceder a ese mundo de las ideas tenemos que
confiar en este tipo de conceptos absolutos y neutrales que existen independientemente, ¿no? Enajenadamente a nuestras vivencias terrenales, burdas, ¿no? Mediocres, propias de la, bueno, de la propia humanidad. Fíjense que esta es de alguna manera la concepción del amor que se rige en Tomek, no la concepción del amor en términos, como decía, de construcción cultural, de construcción simbólica, de dispositivos que creamos nosotros a partir de las historias previas, de lo propio de la humanidad, digo, propio de un marco cultural, propio de un marco social, sino que el amor se rige más bien por esta concepción de idea eterna, de idea perdurable, ¿no? De concepto absoluto, que lo que hacemos en nuestra terrenalidad, en nuestra mundanidad, es traducirlo en comportamientos, en actitudes burdas, ¿no? Mediocres, como decía, simples, mundanas, eh, sexo, deseo, parejas, contactos, vínculos afectivos, flujos, posesión, ¿no? Actitudes humanas, actitudes plenamente humanas. Estos serían los derivados y las transpolaciones de esa idea eterna del amor, ¿no? Esa idea del amor en mayúscula, podríamos decir. Fíjense acá lo que digo, de que el amor, ¿no? Así como el concepto del alma, también muy reconocido, sería una de esas ideas eternas, de esos conceptos eternos, absolutos y neutrales, que aquí traducimos en este tipo de comportamientos y de actitudes cotidianas, ¿no? Precisamente este tipo de concepción más absoluta del amor, el amor en cuanto ideal, el amor en cuanto, insisto, concepto absoluto, puede llegar a ser una cosa totalmente distinta a la construcción simbólica que hacemos acá del amor, a la construcción literaria que un poco me interesaba transmitir, donde de pronto se admiten ciertos comportamientos a darse en el mundo terrenal y aparente, ¿no? Que Tomek, por ejemplo, considera apropiados o pertinentes, ¿no? Comportamientos que aquí reconocemos como inmorales, como robar, hurtar un catalejo para observar a una mujer, como cambiarle los giros postales, ¿no? Estas prácticas que rozan el acoso y, como decíamos, las prácticas patológicas en el personaje de Tomek. Él le va a decir a ella explícitamente que no le interesa en un sentido sexual, no le interesa hacerle el amor, a él le interesa mirarla, controlarla, de una manera, como decíamos, perpetuando esta idea de sojuzgamiento y de persecución y de acecho moral, ¿no? A sus propias actitudes inmorales y a las actitudes inmorales de ella, que tienen que ver con, bueno, con intentar calmar su soledad, ¿no? Su profusa y profunda soledad con encuentros sexuales casuales con amantes, ¿no? Pero fíjense entonces esta transpolación, esta disociación de los conceptos del amor como un absoluto ideal propio de un mundo suprasensible, propio del mundo de las ideas, y cómo eso se traduce en comportamientos que desde nuestros códigos morales, culturales, simbólicos, reconocemos como precisamente condenables, reprobables, como el hecho de lo que hace Tome, que es prácticamente acoso, ¿no? Y no podemos negar que eso es así, no podemos negar que está bordeando lo patológico este personaje. A ver qué vienen diciendo en el chat. Mireya dice, cualquier obra de arte, cine, literatura, etcétera, si va a plantear rupturas o puntos de vista originales, nos tiene que poner en situación. Y en este caso, por muy distante de lo normativo que esté la obra, de todas maneras se nutre de la red social, de lo que de lazo tiene el lenguaje. Si no, estaríamos quizás en el terreno de lo más delirante, que podría ser también. Tato insiste, hasta lo reemplaza en el reparto de leche, lo suplanta, nos pone en el lugar de Tomek. Es verdad. Fabián dice, a Magda no parece molestarle demasiado que la espíen. Magda tiene otra concepción del amor, aún diciendo que no existe. Un amor concepto más fluido del amor, no tan sólido. Totalmente. Digo, en este sentido, podíamos atribuirle esa idea, como decíamos, absoluta, totalizadora, propia de un mundo suprasensible, propia de un mundo de las ideas, propia del ideal del amor con mayúscula, ¿no? Del amor con A mayúscula, al personaje de Tom y al personaje de Magda esa construcción simbólica, cultural, humana, social, ¿no? Bien arraigada a nuestra convivencia y a nuestro tránsito cotidiano como seres humanos propios de
cargados y alimentados y rebosantes de cultura, ¿no? Como decíamos, la posesión, la idea de la ambición, la idea del deseo, la idea del sexo, todos estos caracteres los vamos a encontrar como rasgos más inherentes al personaje de Magda. Y no significa que esos sean moralmente correctos o moralmente incorrectos o moralmente buenos o moralmente malos. Precisamente a lo que está apostando acá Kieslowski es a un replanteamiento de este tipo de códigos morales. Sin dudas hay un enfrentamiento, hay una contraposición en términos de cómo concebir al amor entre cada uno de esos personajes. Y luego, como bien sabemos, al final va a haber un quiebre cíclico en el que Magda se va a ver de alguna manera, va a empezar a padecer, podríamos decir de algún modo, esta concepción absoluta del amor, ¿no? Esta concepción del ideal del amor, que es la que en principio lo llevaba a actuar a Tomek, ¿no? Bien, no sé cómo estamos de hora, la idea es ya empezar a cerrar un poco, insisto, ahora igual voy a seguir leyendo lo que plantean en el chat. Insisto en que esto no va mi intencionalidad era simplemente compartir un poco estas reflexiones, encontrarle sentidos y aristas de análisis a partir del nexo que plantea Zizek con esta obra de Kieslowski, pero no es ofrecer respuestas absolutas, precisamente porque creo que el amor no tiene como esa concepción absoluta, tiene que poder entenderse como una construcción al fin y al cabo subjetiva, ¿no? No deja de ser subjetiva y yo por eso me posiciono en ese sentido, ¿no? En esa, como una palabra que estoy repitiendo mucho, que tiene que ver con la idea de la terrenalidad, ¿no? La idea de esta terrenalidad que es inherente a la condición humana, ¿no? Porque habitamos este mundo y este mundo cultural lo creamos al fin y al cabo nosotros, en construcción simbólica propia de los seres humanos, de las historias que contamos y las historias que nos cuentan, las historias que reproducimos cuando vemos una película, por ejemplo, y contamos de qué trató esa película. Como decía, esto de la función, en cierto sentido, pedagógica que asumimos implícitamente, porque siempre vamos a estar reproduciendo imaginarios colectivos y conformando un gran sentido común, podríamos decir, ¿no? En términos sociales y generales. Eh, digamos que eso es de alguna manera lo que propone el cine también, en definitiva, ¿no? El cine es un objeto artístico contemporáneo que es esencialmente, como podría decir Platón, ¿no? Recién hablábamos del mundo de las ideas, una copia de la copia, porque es una copia de la realidad que ya de por sí es virtual, que ya de por sí es falsa, ¿no? Platón era un detractor del arte, de la poesía, ¿no? En el antiguo mundo griego, porque él decía que era eso, una copia de lo que ya era falso, que es la realidad misma, que es nuestra propia existencia terrenal. Por lo tanto, el cine es un objeto artístico contemporáneo, es una síntesis de todas las manifestaciones artísticas que, como decíamos, parte de la cultura, ¿no? Parte de la cultura y que no podríamos entender de una manera que no sea impura, inmoral, en cierto sentido. El cine ha planteado a lo largo de su historia, como decíamos, códigos morales, ¿no? Fórmulas, paradigmas, convenciones, etcétera, pero también ha planteado inmoralidades. También es un arte impuro en ese sentido. Kieslowski es claramente el ejemplo de este tipo de manifestaciones por parte del cine, ¿no? Como decíamos, una de las principales intenciones de Kieslowski con esta obra del Decálogo, no queda ninguna duda que es ofrecernos esta reflexión ética para poner en cuestionamiento ciertos códigos morales. Entonces, todos podemos estar de acuerdo en que la serie de acciones, ¿no? Y comportamientos que lleva a cabo Tomek resultan extremas y públicamente repudiables y condenables. Ahora bien, Kieslowski las pone de todas maneras sobre la mesa. El debate moral está expectante, ¿no? Insertado, introducido en su obra artística, en su discurso. Está ese cuestionamiento, está ese interrogante, y a mí me parece acertado y pertinente precisamente porque el cine es eso. Es un arte impuro que ofrece un reflejo distorsionado de la realidad que nos rodea. Un reflejo muchas veces extremado, ¿no? Llevado al extremo, muchas veces casi rozando lo inverosímil y lo absurdo, para que nosotros podamos pensar y podamos realmente sentirnos interpelados por lo que ofrece ese discurso, ¿no? Un reflejo formalmente distorsionado de la realidad. Como decía, ¿para qué? Para hacernos conocer esos
pasadizos, secretos de la realidad para revelarnos eso que va por detrás de lo institucionalizado, ¿no? Eso que va por debajo de manera subterránea, que no las vemos a simple vista, ¿no? Que no vemos en la superficialidad de las cosas, ni que se exponen de una manera transparente y translúcida y fácil de identificar a la vista, ¿no? Cuestiona, interroga, eso es lo que está haciendo Kieslowski con este tipo de búsquedas. Aflorar el cuestionamiento crítico, ¿no? Nos dice, de alguna manera, tengan cuidado, ojo, porque hay inmoralidad por debajo, porque no somos perfectos, porque no podemos seguir actuando, no podemos seguir fingiendo, porque no tenemos todo clarísimo, todas nuestras ideas clarísimas habitando este mundo, ¿no? Sobrecargado y sobreestimulado permanentemente. Nos dice, miremos dos veces, porque el cine también es mirar dos veces. Como decía, el cine es un reflejo distorsionado de la realidad, por lo tanto es duplicación de la realidad. Por lo tanto, es mirar dos veces la realidad. Eso es lo que está ofreciendo Kieslowski con este tipo de obras, creo yo. Y obviamente es impuro y es inmoral en términos de los códigos morales que nos rigen, en el sentido de que, bueno, si ya tenemos clarísimo, si ya tenemos la fuente del conocimiento, si ya estamos de alguna manera transportados a esos conceptos absolutos, neutrales, perdurables y eternos del amor, como cree estar convencido Tomek, amando, entre comillas, a Magda, no deberíamos valernos del cine como fuente de esto, de conocimiento, de posibilidades de construir conocimiento, de teorizar, de reflexionar filosóficamente, socialmente, como a ustedes les plazca, ¿no? No deberíamos considerar al cine algo útil, si ya tuviéramos todas esas fuentes de conocimiento absolutas como el ideal del amor que de alguna manera se está plasmando en el personaje de Tomek. Se entiende a dónde voy, ¿no? En esta especie de síntesis final. Ahora voy a ver lo que estuvieron poniendo en el chat. Pero bueno, me parecía interesante hacer este énfasis de una manera para reivindicar el trabajo y la propuesta crítica que hace Kieslowski. Ya venimos diciendo, ¿no? Pero que estamos tratando de darle un cierre. Voy al chat unos minutos a ver qué decían. Fabián dice a Magda, bueno, eso ya lo habíamos leído. Justo ahora íbamos a hablar un poco del personaje de Magda, de este quiebre que se da hacia el final. Marta dice que para Freud la salud mental está vinculada a la capacidad de amar y trabajo. Una referencia ahí a uno de los postulados, bueno, del psicoanálisis de Freud, sí. Cari dice, y la idea de seguir preguntándonos siempre en base a hacernos bien y hacer bien a otros, ¿no? Sí, totalmente. Digo, el cine implícitamente siempre nos va a estar interrogando a nosotros mismos, nos va a hacer preguntar en su búsqueda por interpelar, ¿no? Si lo que estamos haciendo está bien o está mal, si lo que estamos sabiendo nos hace bien o nos hace mal a nosotros mismos y le hace bien o mal al otro, ¿no? En ese sentido, creo que las películas más valiosas en términos simbólicos son las que logran que el propio espectador pueda hacerse este tipo de replanteamientos, ¿no? Este tipo de interrogantes. Creo que esas son las mejores películas porque le plantean en cierto sentido una crisis, una verdadera crisis al espectador. Desde los procedimientos discursivos, los propios recursos del cine, hay diferentes maneras de hacer entrar esto en juego. Una de esos recursos, de esas estrategias que lleva a cabo Kieslowski, y que lo marcaba en un momento muy bien Tato, es la cuestión de poner a este personaje, ¿no? Introducir a este personaje anónimo, que no habla, que no interviene, pero que está permanentemente. Y que para mí constituye esto, la presencia implícita del espectador en ese universo narrativo diegético del que al fin y al cabo somos parte, ¿no? Porque estamos regidos, como decimos, permanentemente por estos códigos morales que son estructuras condicionantes, dispositivos previos en los que nosotros hacemos encuadrar nuestras ideas, nuestras construcciones simbólicas como el amor. Entonces, una estrategia ahí, desde lo formal, fue incluir a este personaje, ¿no? Para poder fortalecer de alguna manera y efectivizar ese vínculo del director, de la propuesta formal del director, con el espectador. Hay muchas otras maneras, lógicamente. Otra que podríamos mencionar, que es justamente algo significativo porque, como decía hace un ratito, varía en el episodio de la película, y perdón si esto
lo toman como un spoiler, no es mi intención, pero bueno, de todas maneras no cambia el sentido general de la obra. Pero les comentaba esto de que la escena final es totalmente distinta en la película. Yo no creo que cambie los sentidos en términos de esto, de estructura dramática, de cómo concebir a esos personajes, pero sí en términos formales. Y eso, como decía recién, es otra estrategia, es otro recurso del que se vale Kieslowski para fortalecer ese vínculo con el espectador, un vínculo emocional, dramático, etcétera. Fíjense que en la película él incluye una escena final donde Magda se imagina, ¿no? Recuerda un momento, el flashback como recurso, el salto temporal, este momento en el que ella vuelve devastada, ¿no? Desilusionada, vierte la botella de leche, ¿no? Vuelca toda la leche, se desparrama, se deja caer sobre la mesa, como decía, devastada en su profunda soledad, y se imagina a Tomek llegando hacia su casa. Que eso es, al fin y al cabo, esa proyección final que hace ella, a modo de recuerdo alterado, porque no deja de ser un recuerdo de cómo se sentía ella en ese momento, ¿no? Un reflejo de cuál era su realidad de soledad, su profusa sensación de soledad. También ese recuerdo de ella, de Magda, es la imaginación, la proyección imaginaria que había hecho muchas veces Tomek al llegar a la casa, ¿no? De ella y consolarla. Nunca lo habíamos visto porque nunca se nos mostró formalmente en la película un sueño, ¿no? Una representación onírica de qué era lo que soñaba, lo que deseaba o lo que soñaba Tomek hacer con Magda, llegar y abrazarla, llegar y consolarla. Pero de alguna manera se nos está revelando en esta proyección final que la vemos desde el punto de vista de Magda, cuando ya está, como digo, padeciendo, entre comillas, esta concepción más absoluta del amor, que era la que primero sentía Tomek y que le fue trasladada a ella de algún modo. Esta es una lectura, ¿no? Esta cuestión de la concepción del amor como un absoluto, de este ideal del amor, de este abordaje platónico que hacía yo cuando hacía referencia al mundo suprasensible y al mundo aparente, ¿no? Lógicamente podemos decir simplemente que cada uno tenía su propia construcción simbólica subjetiva del amor, cada uno de estos personajes, que para Tomek tenía que ver con vigilarla y controlar sus actos implícitamente de una manera, como decía, super yoica casi, ¿no? De juzgar sus actos inmorales, ¿no? Las actitudes que tenía ella al tratar al amor de esa manera, ¿no? Teniendo sexo esporádico e intermitente con amantes, por ejemplo, y que la concepción del amor subjetiva, ¿no? Como digo, como construcción subjetiva de la propia Magda, tenía que ver con vencer y superar esa sensación de soledad, ¿no? Esa inmensa sensación de soledad. ¿Cuáles eran sus estrategias más básicas? Ya dijimos, el sexo casual, el encuentro con los amantes, luego la humillación que lleva a cabo hacia Tomek, ¿no? En su inexperiencia, como de alguna manera diciéndole que el amor no tiene sentido, que el amor no existe, que el amor es esto. El amor es mundanidad, el amor es terrenalidad, el amor es deseo sexual fugaz, ¿no? El amor es desorden hormonal, como el que siente en momento Tomek, ¿no? No le puede resistir cuando pasa de la observación al contacto y se ve humillado, ¿no? En esa frustración sexual. Digo, hay dos construcciones simbólicas subjetivas diferentes del amor. A mí me parece que la de Tomek está regida por esta idea más absolutista, ¿no? Por esta idea más abstracta que podemos vincular, si buscamos textos previos, con la concepción del mundo suprasensible de Platón, de las ideas eternas, del bien, de la verdad, etc. Y en Magda lo vemos atribuido a la condición inherentemente humana, ¿no? Que es condición propia de la cultura, de construir dispositivos previos del amor, viendo películas, leyendo textos, hablando con otras personas, contándonos historias y perpetuando en esas historias la construcción del amor como algo subjetivo. Muy bien, hago una pausa para tomarme un mate, no sé si hay alguna otra intervención en el chat, me parece que no. Como bien decíamos, yo recién hacía referencia a la escena final de la versión extendida, pero en la versión original, que a mí particularmente, personalmente me gusta más, me parece que tiene más fuerza simbólica como cierre,
más fuerza cíclica también, porque empieza con un plano que es muy semejante al primero. Termina la película con un plano que es muy similar al primero, que es de Tomek, y en el final está ella, está Magda, con esta mirada, como decíamos, ¿no? Desilusionada en el momento en que Tomek le dice que ya no la espía más. Ese ya no la espío más, por parte de Tomek, es de alguna manera una declaración fatalista, derrotista, de que su concepción del amor no es factible en el mundo que la habita, o no es factible con ella, ¿no? De alguna manera podríamos decir que no significa que no pueda funcionar con otra persona, porque al fin y al cabo, como decimos, el amor es una construcción subjetiva ligada a historias previas, y la de la dualidad platónica a la que hacíamos referencia no deja de ser una historia previa, ¿no? No deja de ser un dispositivo previo en ese sentido, cultural. Ahora bien, ¿por qué lo vemos a él hacia el final haciendo esta declaración definitiva de ya no la espío más? Porque entendió que su idea de amor no era factible con ella y por ende la dejó de querer, la dejó de buscar de esa manera, ¿no? De esa manera en la que obstinadamente, ¿no? Él sentía y justificaba sus actos inmorales desde los códigos morales que nos rigen, sus actos condenables y repudiables, pero él los sentía correctos, él los sentía pertinentes porque era por amor, ¿no? Claramente Tomek se vence, se resigna a que esa idea de amor que a él lo motivaba, que a él lo llevaba a actuar, no es factible en la terrenalidad, insisto con esa palabra, eh, a la que él llega en el momento de que se derrumba la concepción idealizada que tenía de ella, ¿no? Esa idealización, esa proyección, como decía Zizek, del propio narcisismo, ¿no? Del propio egoísmo de Tomek en el personaje de Magda. Una referencia interesante que hace Zizek, no está acá en la placa me parece, pero con respecto al personaje de Magda, como para dar un cierre hablando un poco más de ella, es que se puede advertir, dice Zizek, cierta transfiguración cristiana idealizada en la mujer, ¿no? María como pureza misma que sirvió de receptáculo para que la divinidad se encarnara, ¿no? Receptáculo humano del mundo humano, de la realidad mundana, ese receptáculo divino, ¿no? Esa representación divina en un personaje humano. Eso era María. Recordemos que lo que se propone Kieslowski con estas reflexiones en torno a ejes éticos y morales es precisamente subvertir o atacar o refutar o contraatacar ciertos planteamientos preestablecidos como mandamientos irreversibles, imperturbables, propios de la divinidad judeocristiana. Al fin y al cabo son los 10 mandamientos judeocristianos. Entonces, al mostrar personajes femeninos con este tipo de actitudes, de comportamientos y de características que expone Magda, se está perturbando y se está haciendo entrar en crisis esa configuración de divinidad, ¿no? Que siempre vemos en los personajes femeninos. Precisamente porque lo que está haciendo Kieslowski, también yendo a cualquiera de las entregas del Decálogo, es esto, es subvertir esos códigos judeocristianos, ¿no? Contraatacar, refutar a esas verdades que se suponen absolutas, preestablecidas, paradigmáticas, irrefutables, etc. Dice Zizek también, es cierto que en la versión del film extendida el protagónico femenino es más fuerte. Está esta escena final, ¿no? Con mayor énfasis narrativo, en cierto sentido, en el personaje de Magda. El punto culmine determinante de esto, dice Zizek, lo podemos apreciar en ese cambio de escena. Lo cierto es que en la versión extendida, en nivel poético, dice Zizek, es aún mayor y el acento en su interioridad devastada por la ausencia repentina de Tomek y por culpa suya, se siente con mayor dramaticidad. Esto es cierto, por más de que yo, como decía, me defiendo un poco más, si se quiere, la versión original del episodio, ¿no? Ella mira y se proyecta uno de sus momentos más sombríos, como decíamos, ¿no? Aquellos momentos de desasosiego y resquemor que nunca podrá olvidar, llegar a la casa sola, la inestabilidad emocional, recostarse derrumbada sobre la mesa vertiendo la botella de leche, ¿no? Este flashback, este recuerdo. Y el verdadero sosiego de su soledad se hace presente en la figura de Tomek. Sabemos ahora por fin que el amor es una construcción de la propia subjetividad individual o conjunta en el caso de una pareja, y somos conscientes de que para Magda el amor se trataba de ello, al fin y al cabo, el vencimiento
certero, podríamos decir, de su profusa sensación de soledad. Dice Zizek, por fin se ve literalmente a sí misma en esta escena final de la versión extendida de la película, tal como es realmente, en su desesperada soledad. Sin embargo, esto que decíamos previamente, este plano, que no deja de ser una especie de flashback, si bien está alterado, se convierte en la escena imaginada de cómo Tomek entra en su apartamento y la consuela. En esa proyección mental que en algún momento inevitablemente tuvo Tomek, de entrar y consolarla, de estar y estar con ella, entrar y estar con ella, perdón. Es interesante también cómo la madre de Tomek, ¿no? La madre simbólica de Tomek, en un momento le dice a ella, ¿no? En un diálogo que comparte con Magda, le dice, no tengo grandes necesidades ni deseos, no me gusta estar sola, quiero que alguien viva conmigo, le confiesa, ¿no? La madre, como decíamos, sobreprotectora, castradora, que cuida de Tomek. Magda, en cierta manera, concibe en esas palabras un espejo de su propia realidad. Ella está sola. Ella es mayor, en cierto sentido, es una mujer por lo menos bastante mayor que Tomek, no tiene grandes ambiciones, ¿no? El sexo casual, al fin y al cabo, lo que hace es vaciar su vida, y ella está empezando a darse cuenta de ello, y su única dolencia existencial, a fin de cuentas, es esa profusa sensación de soledad, ¿no? Eh, Al final, como vemos muy bien, justo en este fragmento, en esta captura del fotograma que está en la placa, ahora va a ser Magda la que de alguna manera padece esa concepción del amor, pero no exactamente por culpa de Tomek. No es exactamente la culpa de Tomek, del acto que él lleva a cabo así, de esa reacción, sino a raíz de su propio accionar, del propio accionar de Magda, de su propia reacción, como decíamos, agresiva, ¿no? Sesgada, concebida por su agresividad latente hacia el hombre en términos sociales, ¿no? Hacia la masculinidad moderna, podríamos decir, hacia posiblemente también esos códigos heteronormativos, patriarcales, machistas, el nombre que le quieran dar, ¿no? Que también es una estructura y un dispositivo previo perpetuado por la cultura, por la sociedad, por el mundo humano. Eh, Ella entonces adopta esta actitud violenta, agresiva hacia la masculinidad, que solo la desea pero que no la ama, porque para ella el amor es precisamente acabar con la soledad. Probablemente también entendiendo que el rol que ella adopta, como decíamos, de descreimiento hacia el amor, hacia concepción, una concepción del amor más constructiva, ¿no? Más optimista, es también esto que se puede ver claramente en su expresión del final. Por eso a mí me parece que está buenísimo, me parece mucho más significativo este cierre, este desenlace, el del episodio. En el chat, Marta decía, y la feminidad de la dueña del departamento, también. No se trata de culpa, sino justamente del acontecimiento. No me acuerdo en relación a qué decías eso, Silvina, pero sí, de esto último que decía, ¿no? Sí, sí, totalmente. La pregunta es si a ustedes finalmente esta película les ayudó a consolidar una idea en torno al amor, ¿no? A las ideas previas que tenían en torno al amor, si las ayudó a resquebrajar, ¿no? Y a desestabilizar estas preconcepciones, estas ideas previas que tenían en torno a la idea del amor, o no, ¿no? Esta especie de contraposición, de conflicto que queda entre estos dos personajes. Porque al fin y al cabo, como digo, Kieslowski no nos da una respuesta. Y muchos dirán o justificarán, ¿no? O argumentarán los comportamientos que podríamos catalogar como inmorales que lleva a cabo Tomek, por eso precisamente, por ser inmorales, por ser condenables, por rozar el acoso y la condición patológica propia del personaje, ¿no? De actitudes que parecen ser patológicas, que parecen ser de un personaje que está muy perturbado mentalmente, que tiene algún tipo de trastorno. Algunos podrán decir eso, otros podrán decir que todo lo hace por amor y que por lo tanto el amor lo vale en cuanto, como decíamos, ideal, en cuanto concepto absoluto, neutral, que debe ser respetado en cierta manera, ¿no? Que debe ser concebido de esa manera, como una utopía, casi como una quimera, como una idea del amor así de meta, ¿no? De propósito final en nuestra vida, y que una vez que se encuentra ese propósito,
hay que hacer cualquier cosa, hay que arriesgar y hasta permitirse este tipo de inmoralidades para llegar a esa idea del amor, ¿no? Bueno, eso, la contraposición en los posicionamientos precisamente que adoptan los personajes con respecto a su propia concepción subjetiva del amor. Acá me decía Silvina, a lo que decís en la placa, no es culpa de Tomek, sino de lo que acontece entre ellos, la contingencia, totalmente. No exactamente por culpa de Tomek, sino a raíz de la contingencia, como decís muy bien vos, y esta agresividad que ella elige manifestar hacia la concepción, como decíamos, masculina, moderna, hacia el hombre como construcción simbólica propia de un marco social, y no necesariamente en contra de Tomek, ¿no? No necesariamente en contra de Tomek como persona individual, sino a una idea que tiene que ver con eso, con la humanidad, con el machismo, con el nombre que ustedes prefieran darle, ¿no? Que no deja de ser, como decíamos, un dispositivo previo que gira en torno, lógicamente, a la idea del amor. Porque el amor también, podríamos hablar de una especie de economía, ¿no? De economía nociológica, ¿no? De conceptual, de querer resumir y sintetizar en la idea del amor un montón de conceptos que tal vez no tienen que ver con el amor y tal vez ameritan otro tipo de indagación, ¿no? Otro tipo de recorrido. Pero decimos que es amor y le damos el nombre del amor, ¿no? El deseo, el sexo, la idea de la posesión, ¿no? Todas esas cuestiones que giran en torno a la idea del amor, pero que no son amor al fin y al cabo, pero que culturalmente muchas veces se reproducen, se legitiman y se perpetúan, como bien decíamos, en la idea del amor, en la idea global, totalizadora, ¿no? Englobadora del amor como concepto genérico. Por eso hablo de economía, de querer resumir en la idea del amor un montón de actitudes y de comportamientos que se construyen y se perpetúan como si fueran amor, ¿no? Dice Mireya, Tomek encuentra una manera de hacerse cargo de su propio vacío, y es que sin ese amor con mayúscula, su manera de canalizarlo es a través del intento de suicidio. Esa es su reacción inmediata, totalmente. Totalmente. En cierta forma me hace pensar, salvando las distancias, en los femicidas que luego de asesinar se suicidan. Totalmente podemos hacer una transpolación a eso, ¿no? La idea cruenta del suicidio, ¿no? Que da cuenta al fin y al cabo de ese acto perverso, cínico, que llevan a cabo muchas veces los femicidas. Bueno, eso, es plantear la inmoralidad para repensarla a partir de una reflexión ética, que no es lo mismo que la moral. La ética no es sinónimo de moral en ese sentido, sino la reflexión sobre esos códigos morales que nos rigen implícitamente. Eso es lo que propone Kieslowski y por eso nos muestra a un personaje inmoral con el que al fin y al cabo, ¿no? Podemos llegar a empatizar, a sentirnos identificados, sobre todo si alguna vez amamos tan poderosamente, tan posesivamente, ¿por qué no? Vamos a asumir que somos posesivos, vamos a asumir que somos humanos y que vivimos precios de este tipo de construcciones que giran en torno al amor, ¿no? Por eso se logra cierta identificación o cierta, como decíamos, ¿no? Proceso de empatía, si se quiere, con el personaje de Tomek. Por más de que consideremos que sus actitudes y sus comportamientos que lo llevan a actuar son inmorales, son reprobables, son condenables. El planteamiento está de todas maneras puesto sobre la mesa, puesto en jaque por el propio Kieslowski. Eso es lo que le interesa. El cine no como reproducción de códigos morales, sino como cuestionamiento de esos códigos morales, ¿no? El cine como un hecho impuro, como un suceso impuro en términos sociales. Bueno, esto es un poco, es hasta gracioso, ¿no? Yo digo, ¿cuál es el consejo final? Como si yo fuera una especie de psicólogo, un poco volviendo a eso que planteaba Zizek en esta cita del principio que les compartía, ¿no? De que él se considera y se concibe a sí mismo como un payaso filosófico cuyo propósito primordial es despertar las conciencias, ¿no? O movilizar las conciencias de sus lectores, de su audiencia, y no otorgarles respuestas certeras, claras, definitivas, exhaustivas, etcétera. Entonces, ¿cuál es el consejo final? No lo sé. No sé cuál es la reflexión final. Esto es un poco algo que me planteo yo a mí mismo para al fin y al cabo también tranquilizarme un poco y no morirme de la angustia, por más de que si estamos acá es porque nos interesa pensar las películas en términos de esto, de desconfiar
lo que nos cuentan, de no quedarnos conformes con todo lo que nos acontece, con todo lo que nos rodea, de que nos gusta desconfiar de las cosas, nos gusta cuestionar, nos gusta crearnos problemas internos. Entonces tenemos que asumir, ¿no?, ese estatus de seres problemáticos, de seres conflictuados, no al extremo como Tomek, pero sí que nos gusta generarnos problemas internos y que al fin y al cabo estamos en constante, se ríe Cari. Pero bueno, yo me asumo a mí mismo de esa manera. No me interesa que todo quede claro, no me interesan las certezas, sino, como bien dice ahí Cari en el chat, poder preguntarnos cosas, porque si no se vuelve monótono, aburrido, mecánico, ¿no?, estandarizado, sistematizado, y eso, nos acomodamos en las concepciones previas del amor. Entonces, esta placa final es un poco absurda en ese sentido, porque a mí no me interesa dar respuestas, pero bueno, ¿cuál podría ser una posible vía, ¿no?, una posible aproximación a esto, en torno a lo que nos plantea Kieślowski, lo que nos plantea Zizek, lo que estuvimos charlando? Esto, teniendo en cuenta los códigos morales, ¿no?, que nos dominan en nuestra sociedad, como decía, muchos cuestionables, por lo menos, otros irrefutables y afortunadamente inquebrantables, tomando esas historias que nos rodean permanentemente, porque el amor se crea a partir de esas historias que nos rodean permanentemente, cada quien podrá construir, ¿no?, y constituir su propia idea subjetiva del amor. No hay otra salida en ese sentido. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo buscamos estas respuestas, ¿no?, en torno a qué es el amor? Bueno, preguntando, cuestionando, desconfiando, y uno de esos recursos, una de esas herramientas, si no la más importante a nosotros que estamos acá encontrándonos hablando de esto, es el cine, ¿no? Es Kieślowski, es este decálogo, es no amarás, es no cometerás actos impuros, el título que quieran darle, ¿no?, que quieran atribuirle. Lógicamente, tal vez la esperanza, ¿no?, o el motivo, el propósito que nos lleva a actuar es encontrar una idea del amor, una concepción del amor menos egoísta, menos narcisista, menos idealista, ¿no? Y entender tal vez al amor en términos más pragmáticos, como esta acción de desarmarse, ¿no?, de bajar la guardia, de bajar las defensas y mostrarnos a nosotros mismos ante un otro, ¿no?, en nuestra más pura y desnuda debilidad, y dejarlo al otro entrar, ¿no? Tal vez esa concepción de amor es un tanto más optimista, más esperanzadora a futuro, pero no podemos negar que estamos atados, arraigados a estas ideas y estas preconcepciones previas del amor, que son al fin y al cabo estructuras condicionantes, dispositivos condicionantes, factores condicionantes, ¿no?, preexistentes, que ya están establecidos, pero que, como digo, si buscamos encontrar algún tipo de propuesta tranquilizadora, tenemos que decir que podemos construir nuestra propia idea del amor, preguntando, interrogándonos, cuestionándonos, permitiéndonos esta desconfianza de los órdenes preestablecidos a través de, por ejemplo, el cine, la lectura de Zizek. La lectura, la relectura de los códigos morales, de los mandamientos judeocristianos, de esas verdades que se nos suponen absolutas porque hay una intencionalidad detrás, ¿no?, operatoria, interesada, que las vuelve paradigmáticas e irrefutables. Dice Silvina, creo que a Zizek le interesa el cine de Kieślowski porque lo cuestiona como instrumento de dominación, haciéndonos pensar, preguntar, cuestionar. Totalmente. Totalmente. Sí, digamos que ya desde, fíjense qué interesante esto de poder ligar, ¿no?, de manera antológica, en un formato de antología, si se quiere, en formato televisivo, que es el que propone Kieślowski, que a la vez es un tanto disruptivo, porque cada uno de estos episodios se puede entender de manera autónoma, pero a la vez están conectados, no solo por esta, como decía, por esta idea de formato global, ¿no?, televisivo, antológico, sino también porque hay a unas relaciones entre personajes, porque transcurren en un mismo entorno, en un mismo contexto, en un mismo edificio, porque aparece esta presencia sospechosa y misteriosa de este personaje que se repite, de este ángel del destino, ¿no? Eso también es una actitud disruptiva ya de entrada, si se quiere, ¿no? Lo que plantea
lo que plantea Kieslowski. De bueno, son películas autónomas, pero están vinculadas, hay detalles, hay sutilezas, hay marcas, hay señales que también enaltecen sus propios procedimientos estilísticos de Kieslowski como figura autoral, ¿no? Luego podemos ir a las películas que hizo posteriormente, también todas con una lógica conceptual que las une, ¿no? A la trilogía de los colores, por ejemplo, donde, bueno, se repiten estos procedimientos formales que se vuelven característicos, que se vuelven rasgos de estilo característicos de determinada figura autoral, en este caso, Kieslowski. Seguramente ahí, obvio, lógicamente, hay algo así que le llama la atención y que por eso decide analizarlo, decide tomarlo como instrumento, ¿no? Como herramienta para cuestionar, para hacernos pensar, para preguntarnos, para hacernos desconfiar, ¿no? El cine como una herramienta para eso, para ese cuestionamiento intrínseco de nosotros mismos también y de nuestras propias actitudes. Bueno, esta es mi humilde reflexión, mi humilde, lo que propongo transmitir, como les digo, no es más que una reflexión